nada más. Nosotros, después el desarrollo humano de cada uno, depende de cómo uno haga las cosas. Pero a mí me tocó con ellos nos tocó una cosa muy difícil. Dura, difícil. Pero bueno, yo voy a hablar, tenemos que hablar del futuro. La Argentina tiene futuro, el eucalipto tiene mucho futuro, muchísimo, muchísimo. Yo lo veo así. La necesidad del eucalipto es infernal. Lo que pasa es que tenemos que darle las condiciones. Al tipo que viene a hacer una inversión hay que darle las condiciones. No le va a poner un tipo con un revólver en la puerta que no puede cargar. Acá hay gente que trabajó con chipera, también les pasó eso. Con un barco. Ahí está. Un barco con un camión, un barco. ¿Viste? O sea, ¿vos te parece que vos traes un barco? Eso tenemos que... Eso es cosas... Me parece, pero no eso sé. pasaba con los molinos harineros, Bueno, con los productores de trigo. Esas cosas, yo creo que muchachos tenemos que cambiar. No seamos tan ingenuos, porque eso nos pega derecho así a nosotros, a la sociedad, a más pobreza, a no crear trabajo. Porque eso es así. Se enriquecen 4 o 5 tipos y los otros quedan todos felices. Ah, usted yo no sabía lo que barco usted. ¿También le tocó? Bueno, para mí es una muy buena noticia, como está comentando Mario. Y charlando pasó por, creo que casi todas las acciones estratégicas que propone el Ministerio. Yo, para sumarlo de Mario, hoy el Ministerio tiene 2 planes estratégicos, el de bioeconomía y el foresto industrial. Eso para contarles también que es una señal clara de querer reactivar el sector. Ya la parte del negocio en sí, la visión es bastante clara, la demanda va a estar, empezando por el principio, para no ser redundante. El plan comunicacional tenemos que hacer, yo ya le dije a la gente de AFOA, es muy necesario tanto para las plantaciones como para la celulosa. Comunicar a la gente, por ahí previo a estas inversiones, ir ayudando a las mentes de la sociedad lo que es el sector forestal. Hoy vas a cortar un eucalipto y hay gente que piensa que estás cortando un bosque nativo. O sea, el nivel y a veces me pasó en Corrientes, fui a dar una clase de cadena forestal a un paraje, ¿no? Una colonia. La colonia tenía 5.000 habitantes y había cerca de 22 aserraderos, o sea, vivían de eso. La misma la maestra pensó que yo venía a hablar mal de los árboles. Y le tuve que explicar, no, esto es todo lo contrario, esto capta dióxido de carbono, está dando trabajo a todo el pueblo, o sea, eso es comunicar. Y creo que todo el sector nos tenemos que juntar y hacer un plan comunicacional, poner los recursos que sean necesarios. Desde el Ministerio ya empezamos con los canales que tenemos, Twitter, Facebook, pero hay mucho para hacer, para salir de nuestro sector y hablarle a los colegios, hablarle a los consejos deliberantes de los municipios, tanto para las inversiones industriales como para plantaciones. Y el otro punto que también fueron tratando es el tema asociaciones, inversores y productores. Yo ya dejo de pensar en el eucalipto en un negocio a largo plazo, porque los fideicomisos que hoy existen en el país, hasta están vendiendo, o sea, uno entra al negocio forestal y tiene una cuota aparte. Entonces a veces, si lo ves del lado del productor, sí, es a 10 años. Pero un productor maduro ya corta y planta todos los años. Y en un punto deja que cierre a largo plazo y corta y planta todos los años cuando uno logra una superficie de 200, 300 hectáreas. Y por otro lado, a nivel fideicomiso, el productor a veces cede su tierra a una empresa y recibe un alquiler, como pasa en Uruguay. Entonces ya anualiza el ingreso forestal. Y el inversor le dan un papel que dice que es parte del fideicomiso, una cuota aparte, y lo puede vender al tercer año, al cuarto año, al quinto. Pero eso también hay que elaborar mucho con el escribano, por el tema del derecho rural de superficie, por el tema de los contadores, para evaluar el crecimiento forestal, no verlo en el año 0 y en el año 10. En el medio hay que medir ese crecimiento y que tenga un valor.
Entonces en las sociedades anónimas, fideicomiso, uno puede vender esa cuota aparte y por ahí la flotación tiene 5 años. Por eso es muy importante asociaciones de inversores y productores. Sí, yo tengo un agradecimiento a toda esta sala, ¿no? En principio porque me parece que es brillante, técnicamente fantástico lo que hemos aprendido hoy. Y me preguntaba, che, pero yo tengo la hoja verde o la hoja roja, ¿y a quién le vendo el eucalipto? Y lo que tú dices, Esperanza, creo que es el huevo o la gallina, ¿no? Nos pasó hace 20 años cuando empezamos a plantar con José joven, Juan joven, todos éramos jóvenes, plantamos. Aventureros totales. Más jóvenes. Aventureros totales, nos tiramos la pileta, que 2x2, que 3x3, no sabíamos lo que plantábamos, que si chileno, portugués, o no sabíamos de dónde venía la semilla, y nos tiramos la pileta. Hoy están esas 5.000, creo, por varios aventureros de estos, entusiasmados por mutuo beneficio. Y soñando en esa Argentina que tú dijiste, Esperanza. Yo sigo soñando, por más que ya estoy retirándome, pero bueno, creo que los hijos seguirán. Creo que hay un mea culpa de toda la sociedad. Porque no es solo el chanta que te puso el revólver en la tranquera, sino la sociedad que no reaccionó contra ese chanta. Y ahí está el problema. Entonces ese chanta lo conocíamos todos y lo conocemos todos, pero no reaccionamos nada. Solo vos que fuiste, así me está jodiendo la salida. La forma de reaccionar a veces no es como uno pretende. Para eso están las elecciones y los cambios de gobierno. No, pero solo no es solo... Yo te entiendo. Tomame lo que quiero decir, social o sociedad. Yo una vez fui al Ministerio de Agricultura, ahora hace 10, 15 años, los muchachos nos entusiasmaron a plantar. Plantamos, ¿y a quién le vendo esto? Por favor, el bache ese, ¿qué era? Una nube negra, ¿qué pasó por acá? ¿Qué hubo en el medio? Un Estado ausente, nosotros ausentes, porque ni nos llamábamos a decir, che, ¿vos qué hacés? No nos llamábamos entre nosotros, a ver, ¿qué hago con la madera? No, ni nos llamábamos. Entonces, oiga, hay que esperar. Somos ricos. Esa es la Argentina, rica. Argentina es muy rica. Y siempre lo fue, desde la colonia. Lean algún libro, hay un libro muy interesante que se llama La Revolución de las Pampas. ¿No? Y tu vecino te decía, pero mira este loco sembrando ahí esos árboles. La Revolución de las Pampas fue el trigo. El trigo fue una revolución fabulosa, pero no, seguimos con que, ¿qué creció? El chacarero de San Cayetano que venía, plantaba, tenía 200 hectáreas adjudicadas, le daba la guita ¿a quién? Todo iba a parar las grandes ciudades. Y hoy seguimos, lamentablemente, mucho mejor, pero todavía con esos vicios. Es decir, creo que Argentina nos merece mucho más lo que tú dijiste. Sentémonos, trabajemos. ¿Por qué no puede venir una planta celulosa? ¿Por qué no la podemos llamar a gritos? No sé, ¿qué hay que hacer? Una licitación internacional, ¿qué hay que hacer? Pero hagamos algo entre todos, como vos decís. Yo creo que eso es lo que está faltando. Porque de estas charlas técnicas que son fantásticas, no nos sirven si no tenemos la parte comercial. Si él no está ahí, yo no estoy acá. Sencillo. Probablemente lo mejor que le pueda pasar, no digo decir corto plazo, pero en los próximos 3-4 años, es que al menos de forma gradual la cadena de valor se vaya regularizando y haya un poco más de demanda con otro actor, otros actores. Eso empieza a movilizar los contratistas, los puestos indirectos, y a partir de la gestión oficial también, porque tampoco puede ser todo oficial si realmente no hay una cadena de valor mínimamente madura. Así que por ahí en el corto plazo vendría, en los próximos 3-4 años vendría bárbaro poder darle un curso económico a la madera y volver a hacer andar la rueda, ¿no? Con las nuevas forestaciones, la nueva genética. Yo les cuento un poco la experiencia nuestra. Estamos con Juan, Andrés, trabajando en la zona ya desde hace un tiempo y la verdad que fue una experiencia positiva para Marcelo, celulosa. Algunos te conocemos. Perdón. Mi nombre es Marcelo Quiriconi de Celulosa Argentina, estoy a cargo del departamento forestal y bueno, como les decía, con Juan y Andrés venimos trabajando
ya desde hace un tiempo, en forma más intensiva desde el año 2011, Juan, ¿no? 2011, un poco más intensivo. Y la verdad que nuestra experiencia en la zona, tanto en lo que es la parte de la materia prima en sí, como la experiencia personal con los productores, fue muy buena. ¿Qué digo esto? Para aquel que tiene la duda de largarse, no largarse, de avanzar con un proyecto forestal como lo que estuvimos viendo, nosotros vinimos acá para quedarnos. O sea, no era la idea aprovechar una oportunidad, un momento, sino simplemente tener una diversificación geográfica mayor a la que ya teníamos y poder garantizar el abastecimiento de nuestra planta. Un poco la idea de por qué estamos, ¿no? Por ahí es una pregunta que algún otro le voy a hacer, pero yo quería consultarlos a ver si ustedes como empresas tienen en su plan de negocio alguna iniciativa respecto de, por ejemplo, las perspectivas de si van a mantener el consumo de la compra de madera a estos niveles o incrementarla, si hay alguna inversión en logística o en... a ver, nosotros estamos muy lejos de las escalas de las plantas que mencionaba Mario. Para que ustedes se den una idea, nosotros tenemos la quinta parte de la producción que tiene hoy una planta de punta como las que hay en Uruguay. Estamos en el orden de las 180.000 toneladas de pulpa por año, contra casi 1 millón. 1.400.000. Más chicos somos todos. Eso lo que nos demanda a nosotros es un consumo aproximado de entre 9 y 10 hectáreas por día que consumimos. Nosotros hablamos mucho en metro cúbico estéreo, por ahí ustedes no están tan acostumbrados, pero son unos 3.000 metros cúbicos estéreos diarios que consumimos. Eso, con los rendimientos más o menos que estuvimos viendo, las densidades que hay hoy por hectárea, nos llevan a un consumo en hectárea entre 9 y 10 hectáreas por día. Eso lo logramos obviamente no solo con materia prima de la zona, traemos de Corrientes, del sur de Corrientes, del este ahora estamos trayendo, de Entre Ríos, zona Concordia, Colón y la zona de Necochea. Pero adicional a esto, aparte de rollizos y demás, consumimos, podríamos decir, residuos de la industria del aserradero, que es el chip, y mucha madera fina también, que se genera gracias a la industria del aserradero, ¿no? Ese es un poco el universo de nuestros consumos. Hoy por hoy nosotros tenemos una cuota muy importante acá en la zona. Estaremos consumiendo en el orden de las 150.000 toneladas por año, les hablo de toneladas que es más o menos el patrón que manejan, que para nosotros son unos 200.000 metros cúbicos estéreos más o menos. El metro cúbico estéreo, para que sepan qué es el metro cúbico lleno, es decir, los troncos estivados, apilados, ubicándolos y contando el aire que hay adentro. 0,65, 0,7. Dependiendo si son coeficientes de apilamiento que usamos, como para decir, bueno, una tonelada o un metro sólido equivalen a tantos cúbicos o a tantos estéreos. Con lo cual, para nosotros es una parte muy importante del consumo, lo que estamos obteniendo hoy acá en la zona, y la idea es seguir manteniéndolo, porque nos ayuda en cuanto a la diversidad geográfica. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un año llovedor como pocos, y bueno, gracias a la diversidad geográfica que fuimos logrando, no nos quedamos sin madera en la planta. Estuvimos a punto, pero no llegamos. Y por otro lado, la especie tiene un mejor rendimiento en la planta de pulpa. Nosotros no, lamentablemente, no me acuerdo con quién conversaba, no llegamos a verlo en
en su plenitud a ese mayor rendimiento, ¿por qué mezclamos especies? No es que consumimos únicamente glóbulos como hacen las plantas. Bueno, las plantas uruguayas también mezclan glóbulos con grandes, pero predomina el glóbulo. En nuestro caso no es así. Entonces, esa mezcla que hacemos hace que las puestas a punto de la cocción de la pulpa no sea direccionada directamente a la especie, con lo cual no llegamos a ver el potencial que tiene como mejor rendimiento el glóbulo. Pero bueno, la idea nuestra es estar acá y mantener la cuota que veníamos obteniendo. Así que es un poco el mensaje, ¿no? A otros niveles, a otras escalas que las empresas uruguayas, pero bueno, pudiendo captar lo que hay y mantener esa cuota que hoy tenemos, que a nosotros nos mejora un poco la ecuación en cuanto al rendimiento de la planta de pulpa. ¿Ves la posibilidad de utilizar vitrenes? Perdón, sí. Cuando me preguntaste, desde ya hace 4 años, 3, que venimos trabajando con los vitrenes y hasta hace 2 meses el tema estuvo parado como en el freezer porque no sé qué palos en la rueda metía quién de Vialidad Nacional. A partir de enero saca un decreto el presidente que anula el decreto anterior que había, que era todo engorroso, que había que salir a pedir autorizaciones para funcionar con vitrenes, y directamente a partir de ese decreto lo que se instalan son corredores nacionales a los que uno sí puede utilizar, pero previamente tiene que pedir autorización a los corredores provinciales de cada localidad. Para los que no conocen lo que es un vitrén, les cuento rápidamente, son vehículos de carga que pueden transportar hasta un 70% más de carga, muchísimo, provocando, claro, llegan hasta 70 toneladas brutas. Por el lado. Por el lado estás hablando. Sí, sí. Son 2 semis enganchados. Sí, pues si no creímos que nosotros... 2 semis enganchados uno detrás del otro. Es un tren, no sé, es como el vagón de un tren que va... Hay hasta trenes en Como los Brasil, hay colectivos hasta de trenes. verdad. Ya para que explique, porque vos, si no queremos un equipo que va para... No, que son 2 semis enganchados uno detrás de otro, con una tecnología avanzada, con sistemas de freno no solo ABS, sino otros sistemas de freno más que desconozco cómo son, que acomodan el vehículo ante alguna maniobra o algo imprevisto que suceda. Y por eje, lo que se transfiere como peso al piso es muy inferior a lo que transfieren los equipos actuales, con lo cual la rotura o el desgaste de las rutas es significativamente menor. Esto trae aparejado un 70% más de carga, un 30-35% de ahorros de costos, y bueno, y una facilidad en la logística que no la tenés con los camiones actuales. Esto a partir de este decreto que les nombraba, del mes de enero, cambió sustancialmente, desde el gobierno se le dio un impulso notable al tema. La semana pasada uno de los fabricantes estuvo reunido con el ministro de Transporte, y al día siguiente el ministro viajó a la fábrica del fabricante, estuvo en la fábrica de Vulcano, y bueno, quedó enloquecido, fascinado, le mostraron el vitren, se lo hicieron manejar, y quedó con el compromiso de acelerar más los trámites para que haya más kilómetros de corredores aptos para vitrenes. Hoy por hoy el corredor que hay es el de la Ruta 9, no recuerdo hasta dónde llega, desde La Plata, no recuerdo hasta dónde, me parece que Resistencia,
y el corredor de la ruta 14 desde Posadas hasta Zárate. Tiene tramos autopista y otros que no, que son rutas. Que son rutas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, ¿en qué etapa estamos nosotros ahora? Abrimos un expediente en la provincia de Santa Fe, que es necesario ese expediente para pedir las autorizaciones para poder utilizar las rutas provinciales para poder llegar hasta el corredor nacional. Una vez que llegas hasta el corredor nacional, ya ahí tenés habilitado todo el trayecto que vas a usar. La idea era venir desde acá, desde esta zona nosotros habíamos pedido, que todavía no estamos un poco más lejos de eso, de venir con madera y unir toda la zona de Necochea, el radio este de 150 kilómetros del sudeste, con la fábrica de Capitán Bermúdez, donde está la planta de cemento. A ese expediente, a ese trámite lo han iniciado. Ese trámite está iniciado, ya el expediente está abierto y desde la provincia están muy alineados con el gobierno. Con lo cual creemos que va a correr bastante rápido. Por ahora lo que vamos a hacer es utilizar ese tramo, el tramo de Capitán Bermúdez a Zárate. Celulosa Argentina tiene dos plantas, una en Capitán Bermúdez y una en Zárate. La pastera es la de Capitán Bermúdez y en Zárate hay una máquina de papel. Entonces utilizaríamos ese tramo para transportar pasta y volver con papel, transportar pasta de Bermúdez a Zárate y volver con papel a Bermúdez. Así que bueno, estamos en eso y esperando a ver qué resuelve la provincia. Una vez que nos habiliten, ya ahí quedaríamos habilitados para usar las rutas provinciales y llegar hasta los corredores nacionales. ¿En qué medida calculás que le va a afectar al productor el uso de los bitrenes y todo esto? Y el bitren, a ver, el problema que nosotros tenemos... Porque acá el problema acá, grande es el flete. Claro, el problema que nosotros tenemos hoy acá es el flete, que cómo lo estamos subsanando en parte, dejando estacionar la madera, haciendo que se aliviane lo más posible, para transportar la menor cantidad de agua. De esta manera nosotros estaríamos logrando un mejoramiento en los costos de logística, que obviamente en la ecuación nuestra eso nos mejora el precio de la madera puesta en la planta, con lo cual nos da más capacidad de oxígeno para el precio de la madera en pie. El precio que se pueda pagar de la madera en pie. ¿Cómo harían para cargar? ¿Directamente con el Intendente del Monte o hacen un acopio? Y... Tenemos que hacer pruebas, no están hechas las pruebas con el equipo forestal en campo. Por eso un poco también lo que se pide en todo este expediente que les comenté es que nos habiliten por lo menos a hacer pruebas, aunque no esté la habilitación definitiva. Entonces hay que hacer las pruebas y ver cómo se comporta el equipo en el monte y en determinados montes. En algunos habrá que remanejar, porque tienen la capacidad de el tractor enganchar el primer semi, cargar, salir, entrar con el segundo semi y después enganchar. Entablar y salir. Van a tener que buscar el camino rural. Yo te voy a comentar algo. Te voy a comentar algo, el primer problema que va a haber con el camino rural. Sí, bueno, Boyar. Doble Boyar. Ya tuvieron. Déjame que yo te voy a comentar. Nosotros tenemos más de 120 camiones propios. Tenemos una empresa de camiones. El primer llamado, Mario va a tener bitren. No voy a tener bitren. El 30% más van a pedir por los salarios. Entonces todo lo que vos querés ganar por un lado, esas son las cosas. ¿Sabés cómo empezó? No, yo te voy a explicar. Había dos por equipo. Pero te digo, a mí me caso. Yo no sé lo que pasó en los lados. 30% más el salario del tipo. Yo dije, no, yo no voy a poner bitren. Entonces esas son las cosas que en la Argentina no se terminan de arreglar. Mario, yo te puedo decir cuál fue la conversación en la mesa forestal con Yo te digo que a mí me llamó, el presidente. ¿sabes qué me llamó a mí? Pablo Moyano. No el otro, ningún otro. No, pero yo... Va a poner mi tren 30% más. Sí. Esa es la negociación para Eso Yo te explico, lo que ustedes hablen con ellos es una cosa. Después como te viene a explicar esto, eso seguro.
son así. Eso seguro. Lo que Yo le dije, no, mira, lo yo que vi yo 3 por escuché- ahora, no pienso poner, ¿Cuál es el problema? porque primero que las rutas no están. Yo conozco la ruta, nosotros bajamos los 24 provincias, las rutas no están. Segundo, tener un chofer, porque un camión de un bitren tiene 580 HP. Un camión de 580 HP sale $220.000. Un camión de 400 HP sale $120.000. Entonces hay $100.000 de diferencia. No es un camión común. Entonces, por eso te digo, y que venga el tipo y te quiera sacar el 30% más, que va a dar una máquina que es una fortuna. Por eso, son todas cosas que están. ¿Qué se charló en la mesa forestal? Bueno, el sector, la mesa está trabajando muy bien. De hecho, Me comentó. el presidente dice que es de las mejores mesas que trabaja. Se sientan los privados, empiezan los reclamos de competitividad y el presidente le va preguntando al gobernador, municipio, bien expeditivo. Entonces dicen lo que vos dijiste. En ese momento creo que el que hablaba era Pereira. Y dice que de pasillo nos están diciendo que el sueldo se va a ir de 70.000 a 130.000 pesos mensuales. Un 30%. Así que no vamos nosotros a manejar el Sí, está bueno. Bueno, ahí mismo el presidente Apretar el peso. en ese momento el presidente le contesta. Eso no va a ser así, le dice. El trabajo es el mismo y estamos acá para terminar con los patrullerismos. Y uno relacionado con el Ministerio de Trabajo dijo, la experiencia en San Luis, que están hace 6-7 años con el Ministerio, es que se le da un plus al conductor, pero no va más de 6-7 mil pesos por mes. O sea, se le da un plus por alguna cuestión de responsabilidad. Pero en el uso del trabajo diario no está contemplado ese aumento. Vamos a ver ahora cómo Yo lo tarifaron 30%. Te digo porque Ramón me preguntó si iba a comprar el tren. Primero que la ruta no está. Porque ve la ruta, porque es complicada la ruta. No es. No, por eso van a haber habilitaciones, pruebas. Acá allá en la autopista sí, pero acá en la ruta que hay es complicado. No es. Lo que yo sé es que en otros países hubo un boom de bitrenes y tuvieron varios problemas. Entonces acá están elevando los estándares bien arriba. No cualquiera va a poder fabricar bitrenes, solo los. De hecho hay tres. Y la idea es que sea una prueba y que la prueba salga bien y que de acá para adelante sean pasos seguros. Yo quiero. Sí. No, discúlpame, José. Yo le quería comentar y siempre el tiempo tirano acá arriba, es decir, es muy interesante, muy necesaria y una pata fundamental esta de la que estamos hablando. Simplemente les transmito que nos estamos por ahí quedando un poco de tiempo para ir al campo. Y terminar de cerrar esto, pero que no se entienda como que estamos relativizando esto, porque es en el fondo les confieso que una de las máximas preocupaciones que hemos tenido nosotros, que estamos muy lejos de la industria, es que estamos convencidos que la industria es un tractor principal de esto, y si no está toda la cadena de valor presente y fuerte, el recurso deja de tener al menos el sentido de producción de madera que originalmente tenía. Así que lamentablemente por ahí tendríamos que ir cerrando, por ahí consultar alguna última inquietud, algo para plantear, y si no ya nos estaríamos yendo a Rincón de Quequén. Yo le hago una pregunta del árbol. ¿Alguna experiencia con riego intensivo del árbol desde que lo plantan han tenido o no? A mí nunca me tocó medir una parcela que haya sido regada acá, ¿no? Juan José lo tengo. Lo que hubo fue Candrilar, que se forestó un lote que estaba justo el pivote, regaba lotes agrícolas, se plantó el lote vecino, así que se regó durante el primer año o algo así, que tuvo un arranque espectacular. ¿Tuvieron qué avances que tuvieron? O sea, se regó durante el primer año. No hubo, en realidad, Mario, no hubo data de ese aspecto porque por varios motivos. La primera y principal, quizás en ese momento Candrilar, era una empresa que no pidió permiso para tomar agua del río.
Después tuvo 1000 problemas porque en realidad se le tapaban todos los caños, porque el agua de nuestro río es un agua como es que viene con mucha tierra, entonces hay que... Bueno, en definitiva, el primer año que ellos regaron por una cuestión puntual, que fue ese año, un año seco. Esa zona le esquivaba el bulto de la lluvia y optaron, como tenían los pivots, utilizaron y regaron. Sí. Lo que dice Juan, sí, el primer año un crecimiento bárbaro tuvieron, pasaron el año sin ningún problema, 14 horas de sol durante el verano, durante 90 días seguidos, no ocurre en nuestra zona, y bueno, ocurrió ese año puntual y ellos regaron. Pero en general, los ejemplos de plantaciones regadas han sido justamente cuestiones puntuales, porque faltó el agua en el mes de octubre y en noviembre estaba complicado. Y bueno, medido en humedad, el eucalipto lo tienen medido cuánto consume de agua en nuestra zona no. No. O sea, tienen agua suficiente. Sí. Yo te puedo aclarar una cosa. Yo lo poco que planté en Serenela y en casa, no me acuerdo en Santo Domingo, sino algo también. Siempre regamos en asiento de plantación 3 veces, 3 meses. Más para lograr la plantación. Sí, eso sí lo hacíamos y daba resultados. Yo la experiencia que hay, que no es acá en la zona, pero es con el Eucaliptus grandis, es en Colonia Lluví, Entre Ríos, en donde están haciendo una experiencia junto con el INTA de Concordia, donde están utilizando aguas que vienen de la planta de tratamiento cloacal de la ciudad, antes de volcarla directamente al lago, no sé qué es lo que tiene ahí al lado, y con eso riegan una plantación de Eucaliptus grandis. Ahí están obteniendo en este momento un 30% de crecimiento en volumen más. Ahí tenés un doble componente, agua más nutrientes, ¿no? Que vienen tanto nitrógeno como fósforo, que vienen junto con el agua. Pero hay crecimiento significativo. Datos en Brasil, y estamos hablando de todos lugares donde no están limitados por agua en teoría, de otras especies de eucaliptos, no glóbulos ni mucho menos, pero bajo riego, ensayos que se han hecho, digamos, académicos, pero junto con la industria, muestran que hay incrementos de ese nivel también de productividad, y asociado con el incremento de la productividad hay un incremento en el uso del agua. Es decir, cuando vos haces el cociente entre la productividad en relación al agua que le estás poniendo, hay un aumento, digamos, de la eficiencia del uso del agua, y también pasa lo mismo con los nutrientes. No sé si hay que regar, pero que seguramente va a haber un incremento de la productividad es muy probable, muy probable. Nosotros tenemos un dato que reciente todavía no está publicado, pero acá en la zona de Azul, un monte de Eucaliptus viminalis que más o menos transpira 3,5 milímetros por día, que es más o menos lo que estaría transpirando un cultivo en el mismo lugar de girasol o de maíz hecho con modelo, pero es más o menos lo mismo. O sea que no tiene un gran consumo y que seguramente los momentos de eficiencia del año, agregándole riego, aumentaría mucho la milímetros por promedio. Sí, ese es un... Depende igualmente del estado. ¿Qué es lo que llueve? Es el promedio. Sí, esto ya es una buena forestación que ya está... Es una forestación 8 hectáreas de eucaliptus viminalis. Sí, todas las misiones que hay en eucaliptus, que es una especie que más agua consume forestal, en promedio dan de consumo máximo 1000 milímetros, ¿sí? Anuales. Sí. Obviamente vos tenés días donde consume 6 milímetros diarios en pleno verano y días donde consume 1 o 1,5. En el promedio anual te da como una suma 1000 milímetros. Por eso se empieza a hablar que el impacto de las forestaciones sobre los recursos hídricos se da por debajo de los 1000 milímetros de precipitaciones, donde el sistema empieza a consumir agua. Si se conecta con la napa, empieza a sacar más de lo que digamos, llueve. En un lugar donde llueve más de 1000 milímetros, llega como a esa tasa máxima. Siempre hablamos de valores promedio, ¿no? Pero bueno, más o menos para tener una idea de cuál es el consumo de una forestación de eucalipto. No, lo que estamos encontrando también es que el tema de la presencia de la tosca o un BT por ahí textural, lo que impide es que el eucaliptus llegue a la napa a consumir esa agua. Por ahí lo demora un tiempo, depende siempre de la profundidad de la tosca y, bueno, y qué tal, si está fisurada, tiene por dónde penetrar el eucaliptus, ¿no? Puede pasar y puede conectarse a la napa, quizás le lleve mucho más años, por eso a veces en el segundo corte por ahí el rebrote es mucho más vigoroso, porque ya el volumen de raíces generado ya es mucho mayor y puede alimentar
Bueno, ahí Javier, me diste el pie. Les comento, si nos estamos yendo ahora a Rincón de Quequén, abajo vamos a ver una parcela en donde uno podría sospechar de que esa parcela tiene alguna relación con la napa del río Quequén. Mientras que arriba, por una cuestión de diferencia de varios metros de cota y la Tosca seguramente no la tiene. Y ahí podemos ver eso. Vamos.